Soy un jubilado y me desempeñaba en mis años laborales como profesor de historia en una reconocida escuela de la ciudad capital de esta querida provincia de La Rioja. Prefiero narrar mi historia de esta forma, como anónimo, ya que como mencioné antes, era profesor y para evitar el que dirán, repercusiones y demás, por ahora elijo contar mi vivencia en este espacio de esta forma. Resulta que en mis años de labor, en la educación, un trabajo el cual por mi gusto y elección a tan hermosa labor, busqué y yo traté de hacerlo de la mejor forma posible para transmitir e infundir ese sentimiento de querer adquirir conocimientos a mis alumnos. Comento que antes en los colegios siempre se charlaba y hacían debate de este tema, de lo oculto, lo irracional y paranormal. Era algo lindo y una materia no oficial que no aparecía en la libreta de notas, sí, de notas escolar. Pero al menos media hora le dedicábamos a este tema. Y ahora totalmente está erradicado de los colegios y de la sociedad misma. Por eso valoro y me parece gustoso este grupo. Les cuento que cuando yo recién comenzaba a desempeñarme en mis primeros años como profesor, me tocó vivir algo muy duro. Y es que tuve un alumno con problemas graves de salud, que no voy a especificar. En aquellos años, recuerdo, nos conmovía a todos las ganas de superarse, de estudiar y salir adelante de este chico. Llueve, truene, al igual a pasar de su estado de salud, iba todos los días, entregaba los trabajos y los realizaba en clase, inclusive cuando eran tareas para la casa, con una capacidad impresionante de investigación y de lectura. Sorprendía a los demás, sí, sorprendía a los demás. Profesores y tenían notas altas en todas las materias. A este chico, que no tenía más de 14 años, le encantaba frecuentar la biblioteca escolar. Y era común encontrarlo durante las horas libre o el recreo. Lamentablemente y doloroso fue el día en el cual, siendo más preciso un día jueves a las 9 de la mañana, un tío de él se acerca al colegio, golpea la puerta de mi aula y me comunica que el chico había fallecido. Un balde de agua fría y desgarradora noticia fue para mí, y no sabía cómo comunicarle a sus compañeros dicha noticia, ya que todos estaban muy encariñados con él y lo ayudaban siempre a moverse por sus problemas de salud. Se había creado un lazo importante de cariño y compañerismo entre ellos, casi de hermanos, diría yo. Al recibir la noticia, después de darles mis condolencias y un abrazo en el dolor al tío, me senté y fueron eternos esos segundos para pensar cómo comunicar tal noticia. Lo tuve que hacer y así fue. Y todos se pusieron mal, como era de esperar. Y más de uno largó el llanto de dolor sin poder contenerse. Traté de la forma que pude ayudarlos, dar contención y de estar con ellos en ese momento de dolor. Con el recorrer del tiempo, al cabo de unos meses, a pesar de que las clases ya no eran las mismas, el ánimo en el aula no eran las mismas, y cada tanto los alumnos los recordaban con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa cuando yo los hacía recordar los buenos momentos con él. Pero era inevitable una lágrima en el momento. Los chicos cada tanto dejaban una flor en su pupitre y unas cartas bajo de los cuales se fueron acumulando. Una mañana de primavera, en plena prueba, mientras los chicos rendían el tema Siglo de las Luces, una brisa comenzó a recorrer el aula,
y era inexplicable su procedencia, puesto que las ventanas y las puertas estaban selladas, porque era una mañana fría de lluvia. La brisa repentinamente paró. Sí, pero no antes sin trasladar una hoja de la mesa de un alumno hasta el pupitre del alumno que había fallecido. Todos nos miramos y una alumna dijo: «Es que quiere rendir, profe». Dijo esto y yo pensé lo mismo, pero no dije nada y les dije que se tranquilicen, que solo es una brisa, cosas que pasan y que se concentraran en el examen. Curioso fue que luego, en secretaría, hablando con otros profesores de otras materias, me contaron que habían pasado por circunstancias similares en la misma aula y que siempre aparecía una hoja en blanco en aquel pupitre. Una colega nuestra, sin que los alumnos lo sepan, puso en el pupitre aquel un poco de agua bendita e hizo unos rezos, pero cada tanto volvía a pasar lo ocurrido en varias ocasiones. Un día un alumno me habló y me dijo que si volvía a ocurrir lo mismo, los profesores debíamos colocar en una hoja el nombre de la materia, palabra aprobado, porque el alumno que había fallecido le había comentado en vida que estaba estudiando para rendir los parciales y se habían marchado sin cumplir con el que tenía pensado. Esto me llegó. Me dije a mí mismo: ¿cómo no lo pensé antes? Y sentí un poco de culpa. Por un tiempo no pasó nada, hasta que llegó el día. Eran casi las 12 y los chicos se preparaban para marcharse a sus casas, cuando de repente aquella brisa de nuevo inunda el aula. Los chicos se sientan en silencio, me miraban y yo me dispuse a sacar una hojita del portafolio. La coloco sobre el pupitre y todos juntos rezamos en el aula. Al finalizar las oraciones y algunas palabras de los chicos, yo me dispuse a firmar, colocar el nombre de la materia y el aprobado. Esta hoja la llevó a cada uno de los profesores y todos hicieron lo mismo a mi pedido. Luego la colocó bajo el pupitre de este querido alumno. Nos emocionamos y nos retiramos del lugar. Y con otros colegas pedimos que no se dictaran clases en ese aula, al menos por ese día, por respeto. O sea, los chicos del turno tarde no tuvieron clases en ese aula, por lo menos ese día. Al día siguiente, aunque no tocara mi materia, me acerco al aula a saludar a los chicos, a quienes les había agarrado un cariño especial, y estos me piden que ingrese al aula. Con el pedido de ellos y el permiso del profesor de matemáticas, así fue. Sorpresa fue para mí verlos a todos emocionados, contentos y con una sonrisa en el rostro. Y pregunto a qué se debía tanta alegría, a lo que un alumno me llama y me pide que me acerque al pupitre de este alumno que ya no estaba. Y me dice: «Mire, profe», y al mirar la mesa se podía notar una palabra que no escrita con tinta, era más bien como si con una sombra dibujaran la palabra gracias y quedara plasmada en la madera. Esto duró días y se borró. Y nunca más volvimos a sentir esa brisa que aparecía de la nada. Y más de una vez llevó una hoja justamente a aquel pupitre durante los días de parciales. Este hecho me marcó para siempre y cada tanto lo recuerdo. Doy las gracias a la vida, a los alumnos, doy las gracias a la profesión, a quienes fueron mis alumnos
en aquellos años tan lejanos, tan vivos dentro mío. Gracias por este espacio que le da vida y trae de nuevo aquello vivido, y a todos los que se tomen los minutos para leer o escuchar. Gracias.